Aprender a vivir es todo un arte. Cada persona depende la asignación que nos ha sido entregada, la oportunidad que estamos viviendo, depende de las responsabilidades. Sabes que todo eso nos demanda aprender a vivir. No hay otra fuente, sin tornarme obviamente religioso, pero no existe una fuente más fiel para enseñarle a alguien a vivir como lo es la palabra de Dios. Así como los electrodomésticos y tantas cosas que podemos adquirir, un vehículo, qué sé yo, traen un manual que al leerlo y funcionar pegado a esas instrucciones, entonces se le va a dar un buen uso a eso que se va a comenzar a sacar el fruto. De igual manera, el manual más acertado para que una persona aprenda a vivir, evite la mayor cantidad de errores y cuando hayamos metido la pata poderla sacar y no perder tanto, es la palabra de Dios. Me encontré con unos escritos de Pablo, de donde tomé este pensamiento que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos, aprendiendo a vivir. Por eso doy la bienvenida a todos aquellos que dicen, bueno, a mí me interesa demasiado aprender a vivir. Porque aprender a vivir no tiene que ver solo con cumplir un horario de empleo, y comer algo cada día y dormir. Aprender a vivir va un poco más allá. Pero ¿qué tal si me permiten, con todo respeto obviamente y con la autoridad que nos da la palabra, enfocar un poco el aprender a vivir con relación a la productividad? Porque hay personas que en diferentes áreas, entre comillas, aprenden a vivir, pero su situación económica o de productividad es literalmente un fracaso. Entonces, la palabra de Dios no se queda corta para enseñarnos esto que está aquí tan claro. Entonces, mi tema, aprendiendo a vivir. Dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Quise leer este versículo para contarles a ustedes, obviamente hay muchos que ya saben de qué está hablando Pablo, pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Filipos, era una iglesia particular, porque fue una iglesia que no solo se interesó por la gente que había que predicarle para que se salvaran, sino que también ellos se enfocaron en tener cuidado, cubrir, acompañar y sostener a una persona tan abnegada en el desarrollo de llevar el evangelio como lo fue Pablo. Entonces Pablo dice, mira, yo estoy asombrado porque esta gente de Filipos, cuando yo estaba en otros lugares, por lejos que eran esos sitios y por difícil la situación en que me encontraba, Pablo dice, ellos allá me hacían llegar los donativos, las ofrendas. Así de que era asombrosa la cultura, la responsabilidad que asumió la iglesia de Filipenses para con Pablo. Entonces él les invitó y les subrayó la importancia de aprender a vivir por fe. Vivir por fe, que es lo primero que quisiera compartir con ustedes, porque hay un llamado a vivir por fe. Solo que esa frase que es tan pequeña, vivir por fe, se ha distorsionado. Hay personas que piensan que vivir por fe es renunciar a sus estudios, otros hasta renuncian a sus trabajos y uno les pregunta, bueno, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué te desconectaste? No, estoy viviendo por fe. Señores, vivir por fe no tiene que ver nada con mediocridad. No es mediocridad. Vivir por fe es expresar una vida de excelencia. Entonces, vivir por fe no tiene relación con la imposibilidad
productividad. Hay personas, repito, que entre menos producen y más leen la Biblia, ellos han conjugado, han concebido que eso es vivir por fe, y señores, no tiene nada que ver. Entonces, no tiene relación con la improductividad. Por el contrario, las personas de fe como Abraham, ustedes recuerdan que dice la Escritura que Abraham llegó a ser riquísimo, y llegó a ser riquísimo porque era un hombre de fe y la fe lo conectó con la productividad. Ahora, vivir por fe no es dependencia de otras personas. No es dependencia de otras personas. Porque hay gente que entonces llegó a una comunidad cristiana o comenzó a leer la Biblia o se convirtieron a Cristo, como algunas personas lo expresan en su lenguaje. Otros dicen, yo me convertí, yo cambié. Y lo que hicieron fue comenzar una vida de dependencia de otras personas. Entonces dependen de la mamá o del papá, de los papás, dependen de alguien que los sostenga, y ellos, perdónenme, como zánganos en la divina colmena, solamente leyendo la Biblia y asistiendo a una que otra reunión, aprendiéndose algunos coros, pero eso no tiene que ver con vivir por fe. Vivir por fe tiene que ver con creer para vivir. Eso que tú crees lo puedes imprimir en tu diario vivir. También se ve los resultados en la productividad en todas las áreas. Entonces, vivir por fe no es un letargo espiritual. Vivir por fe es la aceptación de las responsabilidades que se pueden alumbrar, que pueden descubrirse a la luz de las Escrituras, que ahí está claro. Lo segundo en este tema de aprendiendo a vivir es la noble tarea. Sí, señores, todos tenemos, como Pablo lo comparte aquí, una noble tarea. Cuando hablo de una tarea con nobleza, son esas tareas que no es soplar y hacer botellas, que no es una cosa trivial, es algo serio que demanda tiempo, que tomará calendarios en conjugarse, pero que al final trae unos resultados súper saludables. Yo quiero leer algo más ahí en Filipenses, el capítulo 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La noble tarea de Pablo, después que fue un hombre que persiguió la iglesia, que le tuvieron miedo las personas que en ese tiempo creían y caminaban en la verdad de Jesús, él, cuando conoce el amor de Dios de la manera particular como conoció a Jesús, él comenzó a hacer la noble tarea. Y la noble tarea fue aprender a vivir. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Entonces, por eso dice, pues he aprendido. He aprendido. Qué bueno que al pasar las semanas, los meses, el tiempo, ustedes y yo vayamos diciendo, bueno, yo estoy aprendiendo. Pablo al escribir dice, ay, señores, con todo esto que me ha pasado en la dinámica de iglesia y de ser creyente, él dice, he aprendido. Mira, jamás te canses de aprender. El arte de cómo triunfar en la vida y de aprender a vivir es nunca te canses de aprender. Este hombre dijo, pues he aprendido. Con ese
he aprendido, mira cómo dice, sé vivir. ¿Aprendió a qué? Si hubo algo que aprendió Pablo, es que aprendió a vivir. Ahora él dice, sé vivir. Porque hubo un tiempo que él vivió para matar discípulos. Vivió para perseguir la iglesia. Vivió para practicar religiones en las que él había sido criado. Entonces, todo ese pasado podemos compendiarlo y decir que él no sabía vivir. Por eso, cuando nuestra vida está acompañada, sazonada de una cantidad de malas decisiones repetitivas, es porque no hemos aprendido a vivir. Y Pablo dice, sé vivir. Si algo desea el Señor establecer en ti, es que aprendas a vivir. Un padre, una madre, un esposo, un hijo, un CEO, un empresario, un gerente, un deportista, un profesional que aprende a vivir, la vida le va a sonreír y le va a cambiar sustancialmente. Pero eso es parte de la noble tarea. Y Pablo dice algo más: en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Mira qué tremendo. O sea, él no se ofendía. Pedro le enseñaba, Juan le enseñaba, en todo y por todo estoy enseñado. Esta semana seguro que vas a ser enseñado en algo. La próxima semana también vas a ser enseñado en algo. Y por el resto de la vida, mientras dejes de respirar, hasta ese día que dejes de respirar, nunca te canses de tener mentores, maestros, personas que te enseñen a vivir. Las enseñanzas correctas, las enseñanzas bien aplicadas, es como esa alimentación saludable. Para tu conocimiento, para aprender a vivir, qué bueno que puedas decir, como dijo Pablo, en todo, ¿sí? En todo. Era un hombre con una mentalidad diversa, abierta en todo, dice, y por todo, ¿sí? Él aprendía de todo y todo le enseñaba, en todo y por todo estoy enseñado. Era una calidad. Esas personas que solamente se toman la foto cuando todo está color de rosa, escúchame, cuando nos regalan rosas, como dice el señor Ricardo Arjona, las espinas también forman parte de las rosas. Entonces, los nubarrones, las nubes grises también forman parte del paisaje. Fuiste tú, sí, claro. Bueno, esta es la canción. Pero mira, déjate enseñar. Aprende a vivir de todo lo que te pase. Aprende a vivir, porque cuando está el Espíritu Santo ahí, jamás perderás. Por el contrario, algo aprenderás. Y permítanme ir cerrando con este pensamiento: el gran todo lo puedo. Sí, el gran todo lo puedo. Porque ese gran todo lo puedo, cuando hago referencia a eso, hago referencia de ese versículo hipermundialmente conocido, que todo el mundo lo cita, todo el mundo hace memoria de él, lo recitan, lo saben de memoria. Es ese que dice Pablo en Filipenses 4:13. Mira cómo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Te pregunto, para este tiempo, ¿cuántas cosas puedes y cuántas no puedes? Pablo estaba hablando de: he aprendido a tener hambre, he aprendido a tener abundancia, estaba entre falsas personas, en persecuciones, en peligros de muerte, etc. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señores, ¿qué es todo lo puedo? ¿Cuál es el gran todo lo puedo? Qué bueno que al pasar el tiempo tú puedas decir: yo puedo vivir de aquello que siembro. Sí, señores. Vivir de aquello que siembro. Recuerda esto: tú no vives de lo que tienes, tú no vives de lo que ganas. Tú y yo estamos llamados a vivir de lo que sembramos.
a conectar nuestra vida con la generosidad. Todo lo que implica y lo que cubre e incluye generosidad, qué bueno que puedas decir: yo puedo vivir de aquello que siembro, de la generosidad que he aprendido, porque la generosidad es un ente multiplicador. Pero qué bueno que puedas decir: yo puedo hacer del altar un verdadero aliado. Cuando hablo del altar, hablo del reino, hablo de la obra de Dios, hablo de todo aquel gran proyecto de evangelismo, de predicar el evangelio mundialmente, de predicar el evangelio a tus compañeros de trabajo, a las personas en una empresa, una universidad, un club, en cualquier lugar, en el campo, en diferentes sitios. Que tú y yo podamos hacer del altar, de la obra de Dios, nuestro verdadero aliado. El altar es tan seguro que Dios dijo: ya sé, voy a poner mi mejor ofrenda, que se llama mi Hijo Jesús, el Hijo de Dios, y lo voy a poner en el altar, el sitio inequívoco. Cuando parte de lo que produces y parte de tu vida, o tu vida entera, la pones en el altar, ese es tu mejor aliado. Y qué bueno que puedas decir: yo puedo hacer del altar un verdadero aliado. También que puedas decir: a mí me rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin ella. La gente que aprendemos el gran todo lo puedo, aprendemos eso. No te rinde más el 100%, señora, caballero. Te lo digo con respeto. Y sé que sabes mucho de números, pero cuando miras la economía del reino, te rinde más el 90% envuelto de la bendición de Dios que el 100% sin ella. Y por último, recuerda que tu futuro está en las semillas. Tu futuro está en las semillas. La misma naturaleza nos enseña cómo es que Dios sostuvo el proyecto de que haya tantos peces, o tantas reses, o tantas gallinas y pollos, o tantos árboles y frutas. Cuando Él creó todo, lo creó con algo extraordinariamente poderoso: una semilla. ¿Por qué desde los principios de la creación las manzanas no se han acabado, las mandarinas no se han acabado, las naranjas, las peras, las uvas, los duraznos, las cerezas, todo? ¿Por qué no se ha acabado? Porque tienen un proceso de multiplicación sostenible llamado semillas. Y todo lo que se procesa por las semillas tiene futuro. Tu futuro no está en el tipo de seguro que tengas, mis aplausos, y ojalá tengas el mejor. Tu futuro no está en el tipo de economía consolidada que tengas, bien planeada, bien hechos los números y algo de ahorros y algo consolidado. Ahí no está tu futuro. Tu futuro está en las semillas que siembres, porque las semillas tienen poder. Cuando miras eso desde la óptica correcta, podrás decir: yo estoy aprendiendo a vivir. Estoy aprendiendo que todo lo que gano, obtengo, produzco, no es solo para mí, que hay alguien con quien puedo compartir. Y entonces aprender a vivir es como dijo Pablo: he aprendido a tener hambre, he aprendido a estar saciado, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a estar escaso. En todo y por todo he sido enseñado. Jamás te canses de aprender a vivir. Señor, quiero darte gracias por todos mis amigos que aceptan el reto, el desafío de aprender a vivir, que no están pasando por este mundo como turistas, sino como personas con propósito de vida. Llénalo de tu amor y de tu poder, y que tu palabra fortalezca sus vidas y florezca en ellos. Esto lo pido al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, te aprecio mucho. Conectémonos en YouTube. Somos